Las luces fluorescentes del Hospital de San Agustín zumbaban débilmente, proyectando un brillo estéril sobre la bulliciosa sala de emergencias. El doctor Elias Kane estaba al borde del caos, su bata blanca impecable pero su corazón apesadumbrado. Los susurros lo seguían como sombras, adheridos a cada paso que daba por los pasillos de linóleo. Doctor falso. Fraude. Charlatán. Las palabras no se decían en voz alta. Ya no. Pero las sentía en las miradas de reojo de las enfermeras, los asentimientos bruscos de los colegas y la forma en que los pacientes dudaban cuando se presentaba. Elías tenía 38 años, con cabello oscuro ligeramente entrecano y ojos que cargaban el peso de demasiadas noches sin dormir. Sus manos, firmes y hábiles, habían salvado innumerables vidas a lo largo de los años, pero a nadie en este pequeño pueblo de Willow Creek parecía importarle eso. Para ellos, era un forastero, un hombre con un pasado cuestionable que de alguna manera se había infiltrado en su hospital. La maquinaria de rumores trabajaba sin descanso. Falsificó sus credenciales. Ni siquiera es un doctor de verdad. Está escondiendo algo. La verdad era mucho menos escandalosa. Pero la verdad tenía una forma de perder ante el chisme en un lugar como este. No siempre había sido así. Elías creció en un vecindario difícil de Chicago, hijo de una madre soltera que trabajaba 3 empleos para mantener comida en la mesa. Su infancia fue un mosaico de sacrificios. Noches estudiando bajo la tenue luz de una lámpara parpadeante, días esquivando problemas en un mundo que parecía diseñado para quebrarlo. La medicina fue su escape, su faro. Se había abierto camino a través de la escuela de medicina con becas y pura determinación, graduándose con honores de una universidad prestigiosa. Pero un solo error, un fallo administrativo en el papeleo de su residencia, agravado por un supervisor vengativo que esparció mentiras sobre sus calificaciones, lo había perseguido como una maldición. Los rumores lo habían seguido de ciudad en ciudad y ahora, en Willow Creek, lo habían alcanzado. Había llegado a este tranquilo pueblo de Oregón esperando un nuevo comienzo. San Agustín estaba falto de personal y lo contrataron rápidamente, desesperados por un médico de emergencias competente. Pero los susurros comenzaron casi de inmediato, alimentados por un artículo de noticias local que desenterró las viejas acusaciones. La administración del hospital lo respaldó, a duras penas, pero el personal y la comunidad eran menos indulgentes. Las enfermeras ponían los ojos en blanco cuando daba órdenes. Los pacientes pedían segundas opiniones. Incluso el conserje, un hombre curtido llamado Carl, una vez murmuró: «Espero que sepas lo que haces, Doc», con una sonrisa que cortaba más profundo que cualquier bisturí. Esa noche, sin embargo, Elías apartó el ruido. La sala de emergencias era una tormenta de actividad. Una víctima de accidente automovilístico con un fémur destrozado, una anciana con dolor torácico, un niño con fiebre alta. Se movía por el caos con precisión, su mente aguda a pesar del cansancio que se filtraba en sus huesos. Cosía heridas, ordenaba pruebas y tranquilizaba a familias ansiosas, todo mientras ignoraba las miradas escépticas de sus colegas. «Doctor Kane, la cama 4 lo necesita», llamó la enfermera Rachel, su tono cortante. Era una de las pocas que no lo desconfiaba abiertamente, pero incluso ella mantenía su distancia. Elías asintió y se dirigió a la cama con cortinas, donde un hombre de mediana edad sujetaba su brazo, su rostro pálido. «Señor, soy el doctor Kane. ¿Puede decirme qué pasó?», preguntó Elías, su voz calma y firme. El hombre, un mecánico robusto llamado Tom, hizo una mueca. «Me caí de una escalera en el trabajo. Creo que me rompí algo». Elías examinó el brazo, notando la hinchazón y el ángulo antinatural. «Parece una fractura. Haremos una radiografía para confirmar, pero voy a estabilizarlo por ahora. Estarás bien». Tom asintió, pero sus ojos se desviaron hacia la enfermera que rondaba cerca. «¿Estás seguro de que sabes lo que haces?», preguntó, su voz baja pero punzante. Elías sintió el aguijón familiar, pero forzó una sonrisa. «Lo tengo controlado, estás en buenas manos». Mientras trabajaba, escuchó a 2 enfermeras susurrando detrás de la cortina. «El doctor falso está en ello otra vez», dijo una, su voz cargada de desdén. «Espero que no arruine este caso». Las manos de Elías titubearon por una fracción de segundo, pero se estabilizó. Había aprendido hace mucho que demostrarles que estaban equivocados era su única defensa.
Terminó de entablillar el brazo de Tom y ordenó la radiografía. Luego, pasó al siguiente paciente y al siguiente, cada caso, una pequeña batalla en una guerra que no estaba seguro de poder ganar. La noche fue implacable, pero Elías prosperaba en el caos. Era el único lugar donde se sentía en control, donde sus habilidades podían silenciar las dudas, aunque solo fuera por un momento. Alrededor de las 2 de la madrugada, las puertas de la sala de emergencias se abrieron de golpe, y una ola de urgencia recorrió la sala. Los paramédicos empujaron una camilla, sus voces agudas con pánico. Alcalde Thompson, 62 años, colapsó en un evento de recaudación. Posible paro cardíaco. Lo desfibrilamos 2 veces en camino, gritó el paramédico líder. El corazón de Elías se aceleró mientras corría hacia la camilla. El alcalde, Harold Thompson, era un pilar de Willow Creek, una figura carismática querida por el pueblo por su encanto campechano y su incansable defensa. Su rostro estaba ceniciento, sus labios teñidos de azul. Los monitores pitaban erráticamente, señalando un corazón en apuros. «Llévenlo al trauma 1», ordenó Elías, su voz cortando el caos. El equipo se apresuró, pero él sintió su vacilación. La doctora, Margaret Hale, la médica principal, apareció a su lado, su expresión una mezcla de preocupación y escepticismo. «Elías, ¿estás seguro de que puedes con esto?», preguntó, su tono más acusador que de apoyo. «He manejado cosas peores», respondió, ya evaluando los signos vitales del alcalde. «Necesitamos un EKG, ya, y prepárense para una posible cardioversión». Margaret alzó una ceja pero no discutió. La sala se llenó de personal, sus movimientos tensos pero eficientes. Elías trabajó rápidamente, sus manos firmes mientras insertaba una vía intravenosa y ordenaba medicamentos. El EKG confirmó lo que temía: taquicardia ventricular, una arritmia potencialmente mortal. El corazón del alcalde estaba al borde del colapso. «Carguen el desfibrilador a 200 julios», dijo Elías, su voz calma pero firme. La enfermera Rachel dudó, mirando a Margaret. «Doctora Hale, deberíamos...» «Háganlo», cortó Elías, su paciencia desgastándose. «No tenemos tiempo para esto». Rachel obedeció, pero el aire en la sala estaba cargado de duda. Elías podía sentir sus ojos sobre él, esperando que fallara. Los ignoró, enfocándose en la forma sin vida del alcalde. El desfibrilador zumbó mientras se cargaba, y Elías colocó las palas en el pecho de Thompson. «¡Despejen!», gritó, aplicando la descarga. El cuerpo del alcalde se sacudió, pero el monitor no mostró cambios. La mente de Elías corría, calculando los siguientes pasos. Ordenó una dosis de amiodarona y se preparó para otra descarga. «Vamos, Harold», murmuró por lo bajo. «Quédate con nosotros». La segunda descarga falló. La sala se volvió más silenciosa, el peso del fracaso oprimiendo. Margaret dio un paso adelante, su voz baja. «Elías, tal vez debería tomar el control». No la miró. Una vez más. «Carga a 300». Los labios de Margaret se tensaron, pero no intervino. Elías aplicó la tercera descarga, su corazón latiendo al compás del ritmo vacilante del alcalde. Por un momento, el tiempo pareció congelarse. Luego, el monitor pitó. Un ritmo constante, milagroso. «Ritmo sinusal», anunció Rachel, su voz teñida de incredulidad. Elías exhaló, sus hombros cayendo con alivio. «Llévenlo al laboratorio de cateterismo. Necesita un angiograma ahora». Mientras el equipo trasladaba al alcalde, la sala estalló en un torbellino de actividad. Elías dio un paso atrás, sus manos temblando ligeramente. Lo había logrado. Había salvado la vida del alcalde. Pero cuando miró a su alrededor, no vio gratitud, solo un silencio atónito y un escepticismo persistente. A la mañana siguiente, el hospital estaba alborotado con la noticia de la supervivencia del alcalde. Los reporteros locales invadieron el vestíbulo, ansiosos por una declaración. Elías se mantuvo fuera de vista, sabiendo que su papel en el drama sería minimizado. Efectivamente, al mediodía, los titulares daban crédito a la doctora Margaret Hale y al heroico equipo de emergencias por salvar la vida de Thompson. El nombre de Elías estaba conspicuosamente ausente. No le importaba el crédito. No realmente. Lo que dolía era la desconfianza continua. En la cafetería del hospital escuchó a un grupo de enfermeras hablando sobre el milagro en la sala de emergencias.
Una de ellas, una joven llamada Sara, se burló. Escuché que Kane estuvo allí, pero Hale probablemente arregló su desastre. Elías apretó su taza de café, sus nudillos blancos. Quería irrumpir, decirles la verdad, pero ¿de qué servía? Ya habían decidido sobre él hace mucho. Esa noche, condujo a su pequeño apartamento en las afueras del pueblo, el peso del día oprimiéndolo. El apartamento estaba escasamente amueblado, un reflejo de su vida transitoria. Una sola foto descansaba en la mesita de noche. Elías, de 10 años, con su madre, María, ambos sonriendo en un raro día en el parque. Ella había sido su mayor defensora, la que creía en él cuando nadie más lo hacía. Había fallecido durante su primer año de residencia, y la pérdida aún se sentía cruda, como una herida que se negaba a sanar. Se hundió en el sofá, mirando el techo. El recuerdo de la victoria de la noche anterior se sentía vacío. Salvar al alcalde debería haber sido un punto de inflexión, una oportunidad para probarse a sí mismo. En cambio, fue solo otro día de ser invisible. Su teléfono vibró, sacándolo de sus pensamientos. Era un mensaje de Rachel. El alcalde está despierto. Pregunta por ti. Elías frunció el ceño. ¿El alcalde quería verlo? Parecía improbable, pero la curiosidad y un destello de esperanza lo llevaron de vuelta al hospital. La UCI estaba tranquila, el pitido de los monitores un suave contrapunto a la tensión en el pecho de Elías. El alcalde Thompson yacía en la cama, su rostro aún pálido, pero sus ojos alerta. Una mujer de unos 50 años, su esposa, Ellen, estaba sentada a su lado, sosteniendo su mano. «Doctor Kane», dijo Thompson, su voz débil pero cálida. «Me dicen que eres el que me mantuvo vivo anoche». Elías se movió incómodo. «Solo hacía mi trabajo, señor». «No seas modesto», dijo Thompson, una leve sonrisa tirando de sus labios. «Ellen aquí dice que fuiste un torbellino en esa sala de emergencias. Dijo que no dudaste, incluso cuando todos los demás te cuestionaban». Elías miró a Ellen, quien asintió. «Estuve allí, doctor. Kane. Vi cómo tomaste el mando. Gracias». La gratitud lo golpeó como una ola, inesperada y abrumadora. Se aclaró la garganta, inseguro de cómo responder. «Me alegra que estés bien, alcalde». La expresión de Thompson se volvió seria. «He oído los rumores sobre ti. No sé qué es verdad, pero sé lo que vi anoche. Eres auténtico». Por primera vez en meses, Elías sintió una chispa de validación, pero fue fugaz. Al salir de la UCI, escuchó a 2 doctores en el pasillo, sus voces bajas pero claras. «Tuvo suerte con el alcalde», dijo uno. «No significa que no sea un fraude». Las palabras fueron un cuchillo, clavándose en su estómago. Elías condujo a casa en silencio, el elogio del alcalde enfrentándose al implacable escepticismo que lo perseguía. Las semanas siguientes fueron un torbellino de turnos largos y batallas silenciosas. La recuperación del alcalde fue rápida y se convirtió en un aliado inesperado, agradeciendo públicamente a Elías en una reunión del ayuntamiento. Por un momento, pareció que la marea podría cambiar. Algunas enfermeras se suavizaron hacia él, y algunos pacientes dejaron de pedir segundas opiniones. Pero el núcleo de escepticismo permaneció, liderado por la doctora Margaret Hale y su grupo de leales. Elías intentó concentrarse en su trabajo, pero el aislamiento lo estaba desgastando. Extrañaba a su madre, extrañaba los días en que sentía que pertenecía a algún lugar. El hospital, alguna vez un santuario, ahora se sentía como un campo de batalla. Comenzó a preguntarse si debería dejar Willow Creek, empezar de nuevo en otro lugar. Pero la idea de huir de nuevo le revolvía el estómago. Ya había huido demasiadas veces. Una noche, al caminar hacia su auto después de un turno de 12 horas, encontró una nota bajo el limpiaparabrisas. Escrita con marcador estaba: «Los doctores falsos no pertenecen aquí. Vete». Elías miró la nota, sus manos temblando de una mezcla de ira y desesperación. La arrugó y la arrojó a la basura, pero las palabras persistieron, clavándose en su mente. Esa noche se sentó en su sofá, con una botella de whisky en la mano, y dejó que las lágrimas vinieran. No había llorado desde el funeral de su madre, pero ahora la presa se rompió. Lloró por el niño que soñaba con salvar vidas, por el hombre que había luchado tanto solo para ser llamado fraude, por el futuro que se sentía cada vez más fuera de alcance. 2 meses después, Willow Creek fue golpeado por una crisis que nadie vio venir.
Un derrame químico en una fábrica cercana envió a docenas de trabajadores a la sala de emergencias, sus pulmones ardiendo por los vapores tóxicos. El hospital estaba desbordado, con pacientes desparramados por los pasillos y el personal al límite. Elías se lanzó al caos, clasificando pacientes y coordinando con el personal abrumado. El aire estaba cargado de pánico, pero él se movía con una intensidad calma, sus años de entrenamiento activándose. Intubó a una joven que luchaba por respirar, administró antídotos para contrarrestar la exposición química y trabajó incansablemente para estabilizar los casos más críticos. Margaret Hale, usualmente tan compuesta, estaba visiblemente alterada. «No tenemos más ventiladores», dijo, su voz tensa. «Y el equipo de materiales peligrosos dice que vienen más pacientes». Elías no dudó. «Tendremos que compartir ventiladores. Emparejen a los pacientes por peso y capacidad pulmonar. Lo he visto hacer en escenarios de desastre». Margaret lo miró, su escepticismo luchando con la desesperación. «Eso es arriesgado». «Es nuestra única opción», dijo Elías. «Confía en mí». Por una vez, ella no discutió. El equipo siguió su liderazgo, improvisando bajo su dirección. Elías trabajó toda la noche, su cuerpo adolorido, pero su enfoque inquebrantable. Salvó a un padre de 3 hijos, a un supervisor de fábrica y a un aprendiz adolescente, cada vida una pequeña victoria en el caos. Al amanecer, la crisis estaba bajo control. El hospital seguía abarrotado, pero lo peor había pasado. Elías estaba en la sala de descanso, bebiendo agua a sorbos, cuando Margaret se acercó. «Fuiste increíble ahí afuera», dijo, su voz más suave de lo que jamás había oído. «Yo estaba equivocada sobre ti». Elías sostuvo su mirada, demasiado exhausto para sentirse triunfante. «Solo hice lo que me entrenaron para hacer». La noticia de su liderazgo se esparció rápidamente. El alcalde, completamente recuperado, visitó el hospital para agradecer al personal, destacando a Elías frente a todo el pueblo. El periódico local publicó una historia en primera plana. «El doctor que dudaban salva Willow Creek». Los pacientes comenzaron a pedirlo por nombre. Las enfermeras dejaron de susurrar. Incluso Carl, el conserje, le dio un asentimiento de respeto. Elías estaba en la azotea del hospital una tarde, viendo el atardecer sobre Willow Creek. El pueblo ya no se sentía como una prisión. Los susurros se habían desvanecido, reemplazados por un respeto cauteloso. No era ingenuo. Sabía que algunos nunca confiarían plenamente en él, pero había demostrado su valía donde más importaba. Su teléfono vibró con un mensaje de Ellen Thompson. «¿Cena en nuestra casa la próxima semana?» Harold insiste. Elías sonrió, una sonrisa genuina, por primera vez en meses. Pensó en su madre, en el orgullo que sentiría si pudiera verlo ahora. El camino por delante no sería fácil, pero estaba cansado de huir. Willow Creek era su hogar ahora, y lucharía por su lugar en él. Mientras el sol se hundía bajo el horizonte, Elías sintió que un peso se levantaba de sus hombros. No era un doctor falso. Era el doctor, Elías Kane, y estaba exactamente donde pertenecía.